¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas noches. Qué dicha verte, qué rico tenerte por aquí. Bueno, Feliz y agradecida porque has aceptado nuestra invitación. ¿Cómo es un estás? placer. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, Daniel, estaba contando la vez pasada, ¿te acuerdas que el tiempo no nos dio que estamos hablando sobre reencarnación? Y hubo una pregunta muy importante que quiero aprovecharte para que tú me la Ajá. respondas y es sobre por qué la religión católica no cree la reencarnación. Y eso lo hizo una participante del live, lo hizo en vivo y no nos dio el tiempo para responder. Y me gustaría que tú nos ayudaras y primero pues la bienvenida y ya después de que me respondas eso arrancamos a hablar sobre el karma. ¿Cómo no? Bueno, entiendo que no creen porque creen en muchas cosas, pero pocas cosas se han abocado a comprobar. Es decir, se han abocado mucho a aceptar, casi algunos de una manera muy ciega, lo que dice la escritura, lo que la escritura dice que dijo el maestro o que dijeron los profetas, pero no se han abocado a encontrarse con esa realidad, con esa verdad, a hacerla suya, es decir, a buscar la comprobación. No porque pongamos en tela de juicio o pensemos en que puede que no sea así, sino el solo hecho es de que si yo no estoy seguro de algo, porque estoy de alguna manera en el mundo de la creencia, para poder saber si aquello es o cómo es, tengo que ir y comprobarlo. Si yo le pregunto a otra persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, si estoy en la playa y veo el mar que resulta agradable, el día está hermoso, pero no sé cómo estará el agua, si estará cálida, si es agradable, si estará fría y a mí no me agrada, yo le puedo preguntar a alguien que está saliendo del agua, pero lo que él me diga es muy relativo, porque todo dependerá de cómo él lo percibe, cómo él lo siente. Entonces, puede que a lo mejor si dice que está agradable, que está fresca, que está fría, puede que eso no me agrade. Entonces voy a buscar a otra persona que salga del agua, porque como no me gusta el agua fría, no me gustó lo que me dijo, entonces voy a buscar a alguien que diga lo que estoy esperando. Y entonces si ese alguien dice, no, el agua está hermosa, está cálida, está agradable, me gustó lo que él dijo, ¿no? Entonces me acerco más a él, pero al fin y al cabo la única manera de saber cómo está es introducirse en el agua. Entonces, si nos quedamos con lo que preguntamos, con lo que alguien nos comenta, seguiremos en un mundo de creencia en donde no comprobamos nosotros por nosotros mismos. Entonces, hoy nos estamos basando y dando por sentado muchas cosas que dice un libro que relata historias de 2000 años para atrás, ¿no? Es decir, en el tiempo, a miles de años, el inicio, la génesis, la generación de la vida, pero nosotros no nos pusimos a investigar por nosotros mismos, ¿no? A buscar todo esto. Pero no es comprobar a ver si el profeta dijo hace 3000 años lo que dice la escritura que dijo, sino en definitiva es en incorporar todo lo que aprendo, todo lo que entiendo a mi vida. Y cuando yo lo incorporo y lo pongo en práctica, veo los resultados, veo los frutos que da. Y si veo que los frutos que da son dulces, son sabrosos, son nutritivos, entonces eso es lo que voy a sembrar y en eso me afirmo. Pero entonces, ¿por qué no creen en la reencarnación? Porque el Señor, que sería Jesús, no habló de la reencarnación. Entonces, yo he visto comentarios cuando yo lo he hecho muchas veces de personas que estuvieron presentes en el vivo, diciendo, y un poquito también como contradiciendo lo que yo expresaba, que el Señor no habla, Jesús nunca habló de reencarnación, que Él habla de resurrección. Entonces, ¿cómo sabrán ellos? Porque cualquiera de nosotros, ¿podemos afirmar que Jesús dijo eso o que no dijo tal? Si tan solo estamos leyendo lo que se pudo transcribir de algún resto de manuscrito que se encontró en un desierto y que hubo que interpretar porque había muchas lenguas ya muertas de ver el significado, ¿no es cierto?, lo que significaban esas palabras.
Entonces, hubo todo un manejo de esto, no digo un manejo intencional de querer deformar la enseñanza, y no estoy diciendo que no la haya o que no sea verdad lo que dice, pero al fin y al cabo una cosa es leer la verdad que alguien plasmó en un libro y otra cosa es la verdad que uno vive. Entonces, si yo leo la verdad que leí y yo estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo, porque siento lo mismo, entonces reconozco una verdad al menos de manera intelectual y me identifico con eso. Pero para que esa verdad sea una parte de mi vida, tengo que llevarla a la práctica. Y ahí entonces comprobar. Pongo esa semilla que recibí en tierra y veo qué es lo que germina, veo qué es lo que produce. Y entonces ahí puedo afirmar. Yo no hablo porque creo, hablo porque sé. Entonces hay una gran diferencia a buscar y acudir a la fe para creer, a poder encontrar lo que la fe me mostró y al haberlo encontrado, poder afirmarlo. Y entonces cuando puedo afirmar lo que encontré y es parte de mí y yo me hice uno con ella, es que entonces doy fe. No busco tener fe para creer, doy fe de lo que es. Pero bueno, el que da fe de cómo está el agua es el que está saliendo del agua. El que todavía no entró en el agua y cree que estará de una manera o de otra, le va a preguntar, pero en definitiva, muchas veces se negará a lo que le dice el que sale del agua, porque como no es la propia experiencia nuestra, es donde no podemos afirmar lo que no vivimos en experiencia. Entonces, nos gusta afirmar lo que queremos creer, pero no precisamente porque lo creamos mucho, porque creamos mucho en ello, porque creamos que con la fe basta, es en realidad suficiente. Entonces, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais a la montaña, hazte un lado y ella se correría y podríamos pasar. Bueno, pero esa fe no es tan solo que obra milagros de corrernos los obstáculos, sino que es una fuerza que hay que seguir. La fe nos guía en el camino, no es que solo nos lleva a creer en lo que nunca veremos. La fe nos habla a través de la intuición de lo que es y no podemos ver por nuestros propios sentidos limitados. Pero cuando lo sentimos en el corazón como una realidad, aunque no lo pudimos ver, el corazón nos tiene que guiar hacia esa realidad. Y cuando yo alcanzo esa realidad, doy fe, porque la alcancé, y entonces dejo de creer. Bueno, sintetizando, Sí. ¿por qué no creen en la reencarnación? Porque parece algo pagano para ellos, porque el Señor no habló de la reencarnación. Ahora, yo que viví mis tiempos, puedo decirle que Jesús, y lógicamente cualquiera lo puede deducir, habló de muchas cosas que no están ahí plasmadas. Jesús, que vivió 33 años y que tuvo 3 años y más de vida pública, no se limitó a hablar solamente en esas pocas páginas que están ahí en el libro. Dijo muchas cosas. Lo que pasa es que, lógico, lo que hablaba siempre decía, el que tenga oídos para oír que oiga, ojos para ver que vea, es decir, está abierto a la interpretación, a la conciencia, al entendimiento, a la apertura de cada uno. Ahora, si uno se aferra a lo que conoce y niega lo que desconoce, nunca conocerá más que lo conocido. Entonces, hay que abrirse. No puedo afirmar lo que no conozco. Es decir, el que no conoce de la reencarnación no debería afirmar que existe, porque en realidad no lo conoce, pero debería de estar abierto a la posibilidad. Entonces, dejar abierta una puerta a la posibilidad es dejar abierta una puerta a una posible comprobación, y entonces ahí viene la afirmación. Pero bueno, se cerraron ciegamente a lo que dice la escritura, y ahí no dice nada de eso, y todo lo que no diga la escritura No está va. en contra de Dios, parece, o sea, ya se va al otro extremo, ¿no? Sí, total. Pero muchas gracias por dejarnos claro ese tema, porque sí nos hizo falta. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de volvernos a encontrar y que nos hayas dejado claro todo. Bueno, dicen por ahí que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera, que todo lo que yo doy de la misma manera lo recibo, que lo que siembro es lo que cosecho. Y eso va relacionado con la palabra karma. Pero ¿qué es el karma? Y obviamente, porque a veces unos dicen, o hay fuentes donde uno lee o donde escucha que el karma es una energía, que el karma es una ley cósmica, que el karma son creencias de diferentes religiones,
que va muy relacionado con la justicia y con el equilibrio. Nos encantaría que nos dejaras claro qué es el karma, cómo lo podemos manejar, porque a veces le tenemos terror al karma. Sí, claro, justamente. También está dentro del mundo de la creencia de muchas personas, ¿no? Y muchas personas creen que el karma es el castigo del cielo, ¿no? Has hecho algo que es incorrecto, inmediatamente tienes un karma que es algún tipo de dolor. Pero en realidad, enfoquémoslo desde otro lugar y no pensemos en el cielo como una divinidad que está pensando en castigar al que va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque estamos en la escuela de la vida y en la escuela venimos a aprender. Y una de las cosas que venimos a aprender, o tantas cosas que venimos a aprender, son, por ejemplo, las leyes del universo. Dentro de ese universo está comprendida nuestra tierra, está comprendida nuestra vida, nuestra individualidad. Entonces venimos a comprender. Si venimos a comprender, no puede el universo castigarnos cuando estamos estudiando. Claro. Entonces, sí, por supuesto que nuestras acciones en donde, sin conocimiento, sin intención de hacer un mal, resulta que lo concretamos, porque cuando pensamos egoístamente, si somos dos personas que tenemos hambre y caminando y marchando llegamos a un lugar donde hay un fruto y uno se apura, o ambos, corriendo para tomar el fruto y comerlo para no tener que compartir, es una acción egoísta. A ver, ¿por qué egoísta? Porque el individuo, cualquiera de los dos, está pensando en sí mismo, no en el otro. Cuando uno saca el ego de la ecuación, es decir, el yo, y está más evaluando la necesidad no como la propia, sino la necesidad del espíritu. La necesidad de mi espíritu es tan valiosa o válida como la de tu espíritu. Entonces, ¿por qué pienso solo primero en mí? Yo tengo que sacar el egoísmo y aún con mi ego, porque no dejo de ser un individuo, evaluar también tu necesidad. Entonces, cuando yo saco lo que es el egoísmo, es decir, la devoción ciega al propio ego, a mis necesidades, a mi realidad, que me llevan a estar ciego ante la necesidad de los demás, es en donde contemplo a los demás, saqué el egoísmo. Y cuando contemplo a los demás y evalúo mi realidad y veo que puedo esperar un poco más sin comer, no depende mi vida de eso. Yo me siento en paz pudiendo hacer algo por el otro. Bueno, dejo mi comida de lado y le comparto al otro. Y si corro, es para poder tomarla y entregárselo. No para tomar y consumirlo, para entregárselo. Es decir, corro detrás del servicio. Pero fíjense, si yo me muevo egoístamente es porque estoy tratando de defender y de cuidar mi vida. Pongo un ejemplo que pongo siempre, que veremos en los aviones. Si nos dicen y nos preparan antes de despegar, si por alguna situación que surge se les comprime la cabina, van a caer las mascarillas, y si están con alguien al lado, primero colóquense las mascarillas y luego colóquense al otro. Es decir, primero yo y después el otro. Pero tiene una lógica, porque si yo no me cuido y no me defiendo, ¿cómo voy a poder tener la fuerza o el oxígeno que necesito para poder hacer algo por el otro? Entonces puede ser que sin tener el oxígeno suficiente, queriendo hacer algo por el otro, yo perezca y no llegue a asistir el otro. Entonces, hay que salvar una vida. Ese es el principio del yo, en realidad, nos los enseñan en los aviones. Es decir, es cuidar. Una mamá que está amamantando, si ella no se alimenta, no puede amamantar. Entonces, tiene que comer y tiene que atender la necesidad de aquel niño, ¿no? Es decir, del fruto de su amor, que hoy está dependiendo y necesitando del alimento que ella le da. Entonces, estamos aprendiendo todo esto, estamos evaluándolo. Cada experiencia que estamos teniendo nos va enriqueciendo. ¿Y esto qué quiero decir con el karma? Que
En un principio somos ignorantes cuando recién ingresamos a la escuela y entonces como estamos ignorando de que convivimos con otros y que la necesidad de los demás es tan válida hoy como la nuestra, más pensamos en lo nuestro, porque yo vivo si como y el otro si come vive, pero que él se ocupe de buscar su comida y yo me ocupo de la mía. Primero empezamos así. Después empezamos a evaluar, ¿no? Que puedo hacer algo por los demás, compartir lo que tengo o ceder lo que tengo. Bueno, ¿cuándo puedo ceder lo que tengo? Cuando no me falta lo que necesito. Entonces, primero el ego está en atender la necesidad. Cuando yo llené mi estómago y tengo alimento, es en donde me puedo dedicar de lleno a atender la necesidad de los demás. Entonces, primero pasé por necesidad y puedo entender a los que necesitan, habiéndola pasado previamente. Entonces, así vamos aprendiendo dentro de lo que es el universo. Ahora, antes de que exista la vida se crearon las leyes y las leyes resultan ser aplicadas y atentas a todo lo que sucede en el universo, resulta ser lo que genera o da vida o existencia al karma. Es decir, son deudas, el karma es deuda de aprendizaje. Si la vida me está dando enseñanzas y yo no tomo como una enseñanza lo que me está dando, porque solo estoy viendo lo que quiero ver y no lo que necesito, porque todavía no sé lo que necesito, salgo confundido a la vida, las enseñanzas no llegan. Y las enseñanzas que la vida me está dando en este momento puede parecerme a mí que no tienen ningún valor para este momento en el que estoy pasando, porque me interesan otras cosas que tengo que resolver. Pero fíjense ustedes que muchas cosas que aprendimos cuando éramos niños en la escuela, hoy recién, después de cuántos años, las estamos poniendo en práctica y nos está resultando muy útil haberlas aprendido. Entonces la vida no es que nos da siempre enseñanza en el momento para lo que en el momento necesitamos. Muchas de las enseñanzas que llegan van a ser útiles en un futuro y hay que estarles atentos. Cuando yo no estuve atento a esa enseñanza que la vida me dio, intentó prepararme con ella para enfrentar el porvenir, cuando llega ese porvenir, que podría ser este presente que tengo hoy, llega a una situación que tengo que resolver, que me apremia, porque es algo que viene avanzando en sus complicaciones, y yo no presté atención a la lección, no sé cómo hacerlo. Y como no sé cómo hacerlo, cómo resolverlo, se complica cada vez más y se me dificulta. Y eso empieza a mover en mí la ira, el mal genio, es decir, me desestabiliza emocionalmente, muchas cosas pasan. Y todo ese dolor y ese sufrimiento que tengo por no saber sobrellevar esto que está pasando, parece un castigo del cielo. Porque ¿por qué las cosas se ponen tan difíciles? Pero no es que se puso difícil por el problema, está difícil porque uno no prestó atención a la enseñanza que nos ayudaba a enfrentar el problema, ¿no? Entonces, ¿el karma qué es lo que está haciendo? Bueno, el karma está supervisando que las situaciones que llegan a nuestra vida sean llevadas y sobrellevadas siempre con amor. Es decir, a favor de la ley divina cósmica, lo que une, ¿no? A través del amor nos unimos a la vida. Entonces, el karma no es castigo, sino que es la consecuencia de nuestra desatención. Por eso digo, es deudas pendientes de aprendizaje. Nos falta aprender. Entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotros no aprendimos, como la necesidad del prójimo, que es la propia necesidad. ¿Y por qué no las aprendimos? Porque nos centramos en atender nuestro propio ego, como decía hoy, nuestra necesidad. El prójimo que atienda su necesidad, yo atiendo la mía. Bueno, si nos centramos en eso, no entendemos de la necesidad del otro. Cuando salimos de esto, y porque tuvimos necesidad, y porque al tener necesidad apareció alguien en nuestra vida, o tuvimos que buscar a alguien para que nos ayude a atender porque solo no podíamos o no sabíamos. Entonces buscamos a alguien o alguien llegó a nuestra vida y nos ayudó. Entonces, entendemos lo que es el alivio de recibir asistencia, de tener acompañamiento, y también entendemos lo que es el peso y el dolor de tener necesidad y no tener
quien nos apoye o no saber cómo salir adelante solos. Entonces, como entendemos esto en nuestra propia carne, es que podremos comprender al prójimo. Ahora, cuando comprendo al prójimo, entonces ya no tengo más dolor en mi vida como producto de ir en contra de la ley, porque ahora la conozco y sé que tengo que atender y que tengo que ayudar compartiendo lo Sí, que aprendí. sí. Ahora, cuando yo comparto lo que aprendí, estoy ayudando a que eso se difunda. Y compartir lo que aprendí es al fin posible gracias a el opuesto, por decirles de alguna Ujú. manera, el otro lado del karma, que sería el dharma, es decir, la riqueza. Una cosa es tener deuda, que es karma, y otra cosa es tener riqueza, que es dharma. Entonces la riqueza que es el conocimiento que adquirí de las experiencias que viví. Y entonces cuando yo eso lo comparto con los demás, multiplico la riqueza, porque Ok. llevo soluciones, no problemas a la vida de los demás. Ahora, esto les digo como una evolución natural. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que una persona que resolvió, por irnos a un extremo, todos los problemas que llegaron a su vida, todos los desafíos que se le presentaron, es una persona que entonces merece vivir en el cielo, en paz, en armonía por la eternidad? ¿O es una persona muy valiosa si se presenta en la vida de las personas que están confundidas? Que aquel que experimenta la expansión de la luz en su corazón al punto que desaparece la oscuridad de su vida, es muy valioso se acerque a la vida de aquellos que están en oscuridad. Quiero decirles que las leyes divinas conducirán a ese individuo que aprendió a resolver problemas, lo llevará cerca de la vida de personas que están envueltas en problemas, no para castigarlos, sino para darles la oportunidad de que puedan compartir lo que tienen y que lleven la luz que tienen a la vida de aquellos que aún están en la oscuridad. ¿Por qué estoy Ok. diciendo esto? Porque hay personas que dicen, siempre las cosas se me repiten, todo siempre me sale mal. Es que a veces no está saliendo mal porque uno tenga que sufrir por algo en particular, sino que está teniendo uno la oportunidad de poner de manifiesto aquello que aprendió para llevar un alivio. Entonces, no solo me van mal las cosas a mí, también le van mal a muchos otros. Entonces, cuando yo ayudo a los demás, eso ayuda a crecer a mi alma. Cuando yo solo me concentro en crecer y me aíslo de los demás, muchas veces todavía le estoy dando protagonismo, permanencia al propio ego. Entonces, son procesos evolutivos. El karma es deuda de aprendizaje, hay cosas que aprender. Si no aprendo a hacer lo que debo, me encontraré con que las cosas se complican. ¿Por qué? Porque no me muevo en la vida como debo. Si yo salgo a la vida, otro ejemplo que pongo siempre, como un mercado en donde hay de todo tipo de productos, pero salgo a la vida sin una lista de lo que necesito, me voy a distraer con muchas cosas que en realidad no necesito, pero me tientan. Ay, qué bonito sería tener esto. Uy, esto es lo último que salió. Podría Claro. llegar a servirme alguna vez. Bueno, y perdemos mucho tiempo. Si salimos a la vida sabiendo qué es lo que necesitamos, vamos a tomar lo que necesitamos. Y no es importante solo lo que necesitamos tomar, porque el espíritu tiene mucha necesidad de algo que pocos atienden. El espíritu tiene mucha necesidad de compartir, tiene mucha necesidad de dar. Eso es lo que eleva nuestra alma a los cielos. Entonces, Mm. tenemos que ejercitar más el brindar, pero todavía la humanidad no lo tiene muy incorporado y por eso tiene mucha deuda y al tener mucha deuda de aprendizaje, por no estar tan atentos a las lecciones, los problemas que se acercan a su vida no son resueltos. Y un problema que una persona no resuelve, lo vamos a ligar con el programa anterior donde hablamos de la reencarnación, En- un problema que una persona no resuelve en este momento es complicación y de alguna manera también el karma nos está haciendo ver que algo no aprendimos y que tenemos que aprender y aprovechar esa oportunidad. es- Pero un problema que uno no resuelve vuelve a buscarnos en la próxima vida. Esto Es te iba a decir, decir, el karma de otras vidas, es decir, yo puedo estar pagando un karma de una vida pasada.
Totalmente, Puedo totalmente. estar, sí, atravesando. Bueno, yo te quiero hacer una, digamos que digamos, yo lo veo así. El karma, voy a poner un ejemplo para que tú me digas si vale o no vale. Voy a comprar algo, tengo una necesidad de comprar un auto que me encanta, pero me hace falta dinero y vamos a devolvernos a la época donde se usaban los cheques, ¿sabes? La chequera, que uno hacía el cheque en físico y lo daba, pero era un juego, digamos que entre comillas, porque podría haber fondos en el banco, podría no haber fondos. No, a Igual ver, a ti te entregaban la mercancía, ¿te acuerdas? sí, Y sí. uno dice, me salió el cheque sin fondo, o como decimos acá en Colombia, el cheque chimbo, ¿no? No hay dinero, no hay fondos y me engañaron. Eso viene siendo un robo, ¿no? Es engañar a una Claro. persona, es robar a una persona. Entonces, digamos que yo voy, le hago un cheque en falso a este señor, me entrega el automóvil y yo me voy. Pero por la noche, con los días, empiezo con un sentimiento, con un cargo de conciencia, no puedo dormir, me siento mal conmigo mismo y quiero enmendar el error y voy hasta donde compré el carro, el auto y le digo, señor, discúlpeme, yo lo engañé y trato de enmendar el error que cometí. Te hago la pregunta, ¿ahí queda el karma saldado o ya de todas maneras pague mi hija porque ya la embarró? Cómo se maneja eso ahí? Tal vez ninguno de los dos casos como categórico, en cuanto a que sí es el mejor de los pasos que podemos dar, tomar conciencia de lo que hicimos, hacernos responsables de nuestras acciones y buscar de saldar y de sanar Enmendar. esa relación y de saldar la deuda que se generó a partir de una acción fuera de la ley que la propia conciencia nos marca. La conciencia es algo de lo que hablamos mucho, pero es que la conciencia en los individuos es la expresión de Dios, pero la conciencia se tiene que ir desarrollando. Y esa acción que pusiste primero como ejemplo de darse uno cuenta de lo mal que hizo, porque le remordía la conciencia, y ir a pedir disculpa y tratar de encontrar la forma y acordar cómo cubrir esto que uno hizo mal porque uno reconoce haberlo hecho y ocasionado daño, eso está formando la conciencia. Eso dejaría la conciencia tranquila, pero no solo tranquila, el estar haciendo y el esforzarse y el comprometerse y el cumplir. No solo eso deja tranquila a la conciencia, o no solo tranquila, sino que también la va formando. Cuando se tranquiliza por esa acción, la conciencia va entendiendo que esa es la manera de obrar, siendo correcto. Entonces así la conciencia se va formando. No es que las personas forman conciencia porque leen muchos libros o no se pierden un vivo en donde habla alguien que nos puede iluminar, sino que es cuando llevamos a la práctica lo que aprendemos. Ahí es en donde vamos tomando conciencia. Como dije antes, cuando me meto al mar Claro, y tanteo y sondeo cómo está el agua, ahí tomo conciencia. Fría, caliente, agradable o no, pero es la realidad. Después está que nosotros queremos modificar muchas veces la realidad para volverla agradable para nosotros. ¿Y qué karma vamos a generar, no es cierto? claro. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, pero eso es tomar conciencia. Y esa conciencia cada vez más formada, más desarrollada, más activa, más atenta en nosotros, es una presencia cada vez más notoria y viva de Dios en nosotros. La conciencia se está desarrollando. Es que vinimos a desarrollar la conciencia de este mundo, a aprender, a instruirnos, a aprender a partir de darnos cuenta que mucho ignoramos y aunque mucho de lo que sabemos no lo conocemos en profundidad, porque una cosa es lo que nos enseña la vida dentro del aula, donde un profesor nos dibuja en una pizarra y nos hace gráficos y nos dice esto más esto da este resultado, pero otra cosa es llevarlo a la calle. Claro. Una cosa es saber leer en el pentagrama las notas y otra cosa es ejecutarlo en un instrumento. Entonces nos está faltando eso, el instrumento, ¿no? Es decir, ahí es donde se va a dejar ver nuestra virtuosidad. Y ahí es en donde a través de ejecutar bien el instrumento podremos deleitar a los demás. Es decir, llevar el bien al prójimo.
poniendo en práctica lo que aprendemos. Muchas cosas creemos que las sabemos y porque las entendimos intelectualmente, Ujú. pero un arquitecto, un ingeniero que estudia en una facultad, en una universidad, aprende a conocer proporciones, dimensiones, cantidades, y cuántas cosas que aprende. Pero luego tiene que ir también a la práctica para ver cómo pone eso de manifiesto y donde se encuentra con otros desafíos que no estaban ahí dentro del aula. Entonces, así terminamos de tomar conciencia. La conciencia se alcanza cuando uno pone en práctica lo que sabe, no por leer lo que escribió el que sabe. Es decir, el sabio puede escribir libros y es un libro escrito por un sabio y así lo recomiendan a otros, ¿no? Léanlo porque ahí hay una sabiduría enorme. Bueno, ¿reconozco la enormidad de esa sabiduría o no? Me parece que no hay tal sabiduría, dependerá de cada uno. Pero así sea que lo reconozco, no es parte de mí hasta que no lo pongo en práctica. Es decir, el intelecto o la mente que está formada o informada se tiene que formar poniendo en práctica el conocimiento que tiene adquirido por medios externos, es decir, no por propia experiencia. Entonces, cuando estamos haciendo esto, nos alineamos con las leyes y con la escuela en la que estamos. Si estamos obrando conforme a lo que dicta nuestra conciencia, es en donde estaremos en esa acción sin tener la intención, cuidando de no generar karma. Es decir, ¿por qué? Porque cada enseñanza y cada deuda que llega a nuestra vida, nosotros la atendemos. Cuando aparezca un problema, lo mejor es resolverlo. Se dice en los cielos que el primer maestro con el que se encuentra el ser humano es el problema. Y cuando uno huye de los problemas, huye de los maestros. Los maestros nos enseñan a usar, el maestro problema nos enseña a usar la inteligencia. Y la inteligencia no es nada si no tiene el material que es indispensable para la inteligencia, que es el conocimiento. Y entonces tenemos parte del conocimiento para enfrentar el problema, tenemos la inteligencia para tomar esa parte del conocimiento, pero tenemos también la necesidad de vivir esa experiencia, de enfrentar el problema para adquirir en esa experiencia nuevos materiales para trabajar con la inteligencia. Entonces, si no tratamos los problemas, si no nos enseñaran a resolver problemas cuando éramos pequeños y íbamos a la escuela, los problemas que nos aquejan hoy de grandes serían algo que nos bloquearía y no sabríamos qué hacer. Nos ahogan, Entonces, nos ahogan. esa, Y sabes una cosa también, cómo resolver, desde dónde resolvemos los problemas. Porque yo puedo tener una situación compleja en mi vida, pero puedo pasar por encima del otro para beneficiarme a claro, mí. Y no se trata de eso. Se trata de un gana-gana, se trata de no hacerle daño al otro, de estar muy exacto. desde el amor. Pero mira, lo escucho. Personas que dicen, a mí me importa un comino, decimos acá en Sí, Colombia, un sí, comino como se sienta, eso es problema de él, que mira a ver cómo soluciona. Yo digo, no puede ser que haya tanta apatía, que entendiendo que todos somos amor, ¿por qué no podemos ayudar? Entonces nos confundimos, el amor propio se tiende mucho a confundirse con el egoísmo. ¿No? sí. Siento yo que es una muy delgada línea que no está muy claro y ahora que se está hablando tanto del amor propio, ¿no? Primero tú, segundo tú, tercero tú, ámate tú primero, el ejemplo que tú decías de la mascarilla es real, tienes que estar bien para poder dar lo mejor de ti a los demás, pero entonces ya el amor propio lo toman también como, pues yo primero y el otro que mira a ver cómo hace, ¿sabes? Como, eso a mí no me interesa, me vale hongo. Es, bueno, algo que tenemos que entender, volvamos a tocar el hecho de que estamos en una escuela. Esto lo hemos escuchado, lo habrán escuchado todos, pero algo que yo hago hincapié es que, como en toda escuela, hay aulas y cada alumno de estos que estamos en la escuela pertenecemos a un aula. Entonces, por ejemplo, si nosotros que nos consideramos adultos, somos personas que nos consideramos responsables, personas que nos consideramos serviciales y amorosos, y estamos atentos a la necesidad de los demás y servimos, nos encontramos con una persona que tiene la misma edad que nosotros, pero vemos que dice esto, a mí me importa un comino su necesidad.
nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Pero estamos en la escuela y aunque su edad física sea igual a la nuestra, tal vez su edad álmica no lo sea. Tal vez todavía está en el kinder, donde la vida para él es un juego y lo único que le interesa es no perder su juguete y poder tener y disponer de él cuando quiere. Si nosotros vemos a un niño que no toma con seriedad la necesidad del prójimo, ¿nosotros lo castigaríamos, lo apresaríamos, lo criticaríamos o nos daría ternura y querríamos abrazarlo para acompañarlo en su desarrollo para que entienda? Es decir, no se trata de estar criticando lo que hace el otro, sino tratar de entender por qué hace lo que hace. Porque si lo entendemos, seguramente que lo podremos ayudar, si él se abre a recibir una ayuda. Pero lo primero que hay que hacer para ayudar a alguien que no entiende es ayudarle a ver lo que hace. Porque no vamos a ayudar cuando llegamos a la vida de esa persona diciéndole que lo que hace está mal. Primero es decir, ¿has visto lo que estás haciendo, lo que has hecho? ¿A qué te conduce? ¿Has pensado que puedes obrar de esta otra manera? Mostrar que hay otro camino para transitar, pero no tratar de ir encima De castigando. jalarlo, sí, de convencerlo. Por ¿Sabes eso por qué? digo, Perdóname, hay sí, algo muy lindo que dice, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. exacto. Yo me baso, mira, eso es un mantra para mí. Es de verdad, es un mantra, porque a veces, obviamente desde la condición humana, yo no estoy tan evolucionada como muchos, estoy en otra aula, todavía estoy muy arrancando y siguiendo, aprendiendo, pues. Se me sale el mundano, se me sale el ego a veces, y Ujú. inconscientemente. Entonces como que digo, no, un momento, yo respiro, como que digo, hey, por aquí no es, yo soy amor, yo soy paz, ¿sabes? Pero hay un reconocimiento. Entonces, eso me gusta y es decir, a mí no me gustaría que me hicieran esto, pues yo no lo voy a hacer, ¿sí? Yo no lo voy a hacer. Hay, lo que tú dices es, no se trata así de convencer al otro de que véngase para esta aula, ¿no? Y siéntese No, aquí, porque no va a entender nada de la no lección, le corresponde, ¿sí? claro. No le Exacto, corresponde, no le corresponde. exacto. Exacto. Una cosa, perdón, quiero agregar, perdón la interrupción, porque tiene que ver con esto que estabas diciendo, ¿no? Y son palabras de Dios y textuales, las puedo citar, ¿no? Él dice, sé tú siempre el mejor ejemplo de todo aquello que juzgues mal. No gastes tiempo en criticar el mal que hace el otro. Sé el mejor ejemplo. Entonces, eso ayuda a cambiar y a modificar. Una cosa es alguien dando ejemplo a través de sus acciones y otra cosa es esa persona entrometiéndose en el libre albedrío de alguien para querer cambiarlo. Entonces, como bien decías, si yo traigo a alguien que está en el kinder, al aula en la que yo estoy, en donde ya entiendo cosas que en el kinder ignoraba, lo voy a traer a un lugar en donde le será difícil comprender la profundidad de todo esto, porque tal vez yo ya estoy cosechando algunos frutos de los cuales me alimento y él todavía no está recibiendo los frutos de alguien mayor que se los entrega. Entonces no entiende del trabajo, del tiempo, del compromiso, del acompañamiento. Por eso hay que entender estos procesos. Si uno entiende estos procesos, es que ese entendimiento nos da una gran paz. Una gran paz no es inacción y todo me da lo mismo, sino una paz para poder saber tratar todas estas cosas que iré encontrando. Porque si no, uno a veces se desespera, cae en desesperación. Y uno dice, no puedo entender cómo esta persona que es adulta, que es grande, tiene ese obrar. Bueno, sí, físicamente los años le pasaron a la Tierra como nos pasan a todos, pero espiritualmente por ahí no ha estado presente en las clases, atendiendo las lecciones e incorporándolas en su vida, porque todavía no ve como algo de valor en todo esto. Y solo toma lo que le interesa. Si por ahí la clase, si está en el kinder y la clase va a ser de cómo poder llegar a tener más juguetes de lo que tenemos, esa clase no se lo va a perder porque es lo que quiere, tener más juguetes y poseer y tener alternativas, pero todo para mantenerse dentro de este mundo de juego que es lo que está viendo. Pero está bien, es pequeño. Entonces, recién decías,
de que no estoy en un aula, pero no importa el aula en la que estamos, lo importante es estar en el aula que nos corresponde. Es decir, no vale más el que está en la preparatoria, en la Exacto. universidad, que el que está en el kinder. No, todos somos iguales Y ante todos los ojos pasamos de por Dios. las mismas aulas, en una o en otra Exacto, vida o en varias vidas, ¿no? exacto. Lo importante es estar en el aula que nos corresponde, porque en el aula que nos corresponde, las lecciones que se entregan son las que podemos asimilar. Por eso en los cielos se dice, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, si estoy como discípulo en el aula en donde quien da la enseñanza es mi maestro, la enseñanza que llega es la que puedo aprender. Si estoy en otra aula porque pienso que es mejor que la que me toca, probablemente no entienda lo que ahí están dando, ¿no? Entonces, así vamos las vidas confundidos, buscando sentirnos bien, pero no sentirnos bien como resultado de nuestra acción, sentirnos bien a partir del bien que nos puede hacer otro. Entonces, ay, a mí me encanta escuchar a ese ser que tiene una luz y una sabiduría y me hace sentir tan bien escucharlo, pero cuando él no habla, entonces que no voy a sentirme bien. En cambio, si yo hago lo que debo, estoy bien con mi conciencia y me hace bien haber hecho lo que debo y estar siempre atento y pendiente a lo que llega a mi vida para hacer y necesita de mi participación. Entonces, eso me hace sentir bien siempre, ¿no? La verdad que vivo la llevo conmigo a donde voy. La verdad que me hace sentir bien que alguien expresa es algo que solo cuando la expresa mueve mis emociones. Pero cuando yo hago lo correcto, mis emociones están siempre activas, siempre vivas y en sintonía con mis acciones. Si yo no hago lo correcto, si yo tengo dudas, si yo vivo en creencias, si yo no estoy seguro, las emociones también acompañan a toda esa inseguridad. Entonces, en mi vida no me siento bien prácticamente en ningún lugar y en ningún momento. Y a veces, presionado por todo esto, busco tener un momento de paz, de tranquilidad. Y cuando quiero serenarme y acallar la mente, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Y porque estoy todo el día pendiente de un montón de cosas que no necesito, pero que la mente las almacena. Entonces, hay que estar atento a qué necesitamos y solo tomar de la vida lo que necesitamos. Cuando alguien nos trae a nuestra vida, nos acerca algo que nos entendemos nos puede dañar y no es de nuestra necesidad, le agradecemos la gentileza de acercarnos, pero no lo necesitamos. Así Te es. lo devuelvo. Entonces no lo tomemos, porque donde lo tomamos es en donde empezamos a dar de comer al ego. Empiezan a aparecer las molestias, la ira, los resentimientos. No lo tomemos, no lo dejemos entrar en nuestra vida y no nos afectará de esa manera. Que no nos afecte no quiere decir que no lo veamos. Lo vamos a ver, pero en realidad más nos va a doler por aquel individuo que está teniendo esa acción que dolernos el ego por el daño que sentimos nos ocasionó lo que hizo. Sí. Entonces, así tenemos que acercarnos a los demás, compasivamente. Es decir, no sufro por lo que me has hecho, sufro al ver cuánto daño te estás ocasionando por no ser consciente de lo que haces. Entonces, es decir, una cosa es acercarse amorosamente a la vida de los demás y otra cosa es vivir a la defensiva desde el ego tratando de que nadie lo hiera, ¿no? Sí, total, total. Daniel, ¿cómo podríamos identificar si estamos atravesando por una situación y es karma? Por ejemplo, con la misma situación con ciertos personajes de la familia, suele pasar mucho, con los hijos, con el marido, con los hermanos, se repite una y otra vez, o situaciones siempre con las quiebras, por ejemplo, una quiebra económica podría ser, no sé, se me ocurre algún karma de una vida pasada donde robé mucho dinero o malgasté el dinero y en esta vida pues tengo que aprender sobre la carencia, no sé. ¿Cómo podemos identificar diferentes tipos de karma que estén pasando en nuestras vidas? Bueno, primero que no habría que tratar de como tabularlos así, que saber qué tipo de karma es, porque quién sabe que si hay tipos de karma. El karma es el karma, ¿no es cierto? Pero es decir, tengo que estar viendo de que lo que está pasando debo de trascenderlo siempre con amor. Yo tengo que transitar por la vida con amor, ¿no? Es otra vez palabras de Dios, ¿no? Es decir, la vida palabras suyas. La vida es el camino y la vida vivida con amor
es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, es poner amor en todo lo que hacemos. No es cambiar lo que hacemos o dejar de hacer lo que hacemos, sino poner amor, pero poner un amor que no sea el amor egoísta de estar buscando solo sacar provecho de lo que hacemos, sino que cuando yo estoy trabajando en la vida, es en el trabajo la oportunidad de dar y de volcar lo aprendido y de servir a la sociedad de la que formo parte, por lo cual me remuneran. Entonces, tenemos que tratar de vivir de esa forma. Si vivimos de esa forma, empezamos a remontar las deudas, es decir, empezamos a generar riquezas, pero no vamos a recordar en qué vida fue precisamente porque vamos remontando todo esto. Pongo ejemplos de esta vida, ni hablemos de otra. Yo hoy puedo resolver muchas cosas que me toca tratar y hacer gracias a que fui a la escuela. Yo fui poco tiempo, pero fui, pero aprendí muchas cosas y hoy me ayudan a resolver. Ahora, yo no me acuerdo qué día me lo enseñaron, si era una profesora, si era un profesor, el horario al que me lo enseñaron, en qué grado era que estaba, no me acuerdo de todo eso. Ahora, que no me acuerde de todos esos datos, que no los tenga presentes, no quiere decir que no tengo presente lo que aprendí. Entonces, la conciencia siempre se va enriqueciendo a través de cada experiencia de la que sale triunfante, habiendo obtenido conocimientos que la enriqueció y que la enalteció y que le llevó a acrecentar la luz. Entonces, cuando yo estoy atento a esa conciencia y pongo de manifiesto lo que fui aprendiendo en el presente, estoy enfrentando la realidad. Como dije antes, y tiene que ver con lo que estabas preguntando justamente, hay cosas que se repiten, no precisamente porque yo me endeudé en una vida pasada, en esta tengo que carecer. Careciendo en esta es que puedo acercarme a los que carecen, porque los semejantes se atraen. Y entonces, si yo en una vida pasada, no es que hoy carezco porque en aquella vida yo desperdicié o malgasté, por ahí supe administrar, pero aún sabiendo administrar, la vida hoy me ha puesto en un lugar en donde a veces hasta puede que me falte lo que necesito. Pero no es un castigo ni un mal salario, sino que me ha puesto en un lugar en donde yo puedo compartir lo que aprendí con aquellos que todavía tienen por aprender. Entonces, por ahí lo que parece ser un karma, en realidad es dharma. Es decir, la vida me dio la oportunidad de compartir lo que aprendí con aquellos que están viviendo hoy las situaciones que yo viví hace tiempo y que pude trascender. Digo, fíjense, depende desde dónde lo enfoquemos y desde dónde lo miremos, cómo cambian las cosas, ¿no? Siempre que algo me va mal, que me duele, que me lastima, que se repite y no quisiera, parece que es un karma. Pero es que si una lección no la aprendí, se va a volver a repetir, se va a volver a dar la situación, porque no la aprendí. Si voy a la escuela y hoy están dando una lección, y esa lección que toca el día de hoy, o en este momento que la están dando, yo estoy ahí sentado, porque esto pasa en la escuela, ¿eh? Nosotros físicamente no podemos evadir el presente, pero con nuestra mente sí, porque uno está ahí, pero pensando en otra cosa, y entonces nos fuimos del lugar, ¿no? Estoy pensando, ay, si me hubiese quedado en mi casa hubiese podido estar jugando a la Play en lugar de estar aquí escuchando esto que no me interesa. Entonces no presté atención. Bueno, después al fin terminó, puedo volver a mi casa y voy corriendo a jugar y a hacer las cosas que quería hacer. Pero un día la vida me va a llevar a vivir una situación en donde aquello que no le presté atención va a ser útil. Y entonces me voy a sentir mal porque no voy a saber cómo resolver y cómo enfrentar, y me voy a sentir como alguien que no está preparado para vivir eso. Y lo puedo tomar como un castigo, como algo injusto. Pero no es injusto. La vida me intentó preparar. Yo no presté atención a esa preparación o a lo que me entregó. Entonces, si otra vez no presto atención y responsabilizo a los demás de lo que está pasando y no veo que es en realidad esto producto de mi falta de atención, no asumo mi responsabilidad.
Y si no asumo mi responsabilidad, seguiré siendo un irresponsable. Y entonces, si sigo siendo un irresponsable, esto se va a volver a repetir. Porque esto no está viniendo a castigarme, está viniendo a hacerme ver que me falta asumir responsabilidad. No es para castigarme. Y se va a volver a dar, y se va a volver a dar. Pero también hay un momento en el que uno tiene que saber, por ejemplo, citabas caso, una pareja, el matrimonio, hijos, padres, relaciones en trabajo. Uno tiene que saber que todo lo debe de trascender siempre con amor. Y uno tiene que dejar lo que a lo mejor es dañino cuando uno sabe que va a salir amando, no huyendo, y evitando y evadiendo lo que me lastima y me molesta, sino habiendo hecho el aporte que puedo hacer desde ese lugar y que me es posible. Ahora, si yo amo la situación en mi familia y no estoy bien y los demás no están bien conmigo y no nos entendemos y siempre hay diferencias y esto me hace sentir mal, yo tengo que sentir a través del amor que busco de entender por qué tienen esa mirada. Pero para mí es lógico. Yo estoy mirando un paisaje que pude encontrar y que llegué a él caminando, cosa que ellos están viendo el paisaje que pudieron alcanzar. ¿Por qué tienen que estar apreciando y valorando el mío, no? Entonces, si en lugar de criticarlos y pensar que no me entienden, yo busco de entenderlos a ellos, voy a poder ayudar y estar mejor. Esto no los va a cambiar a ellos, va a cambiar mi entendimiento. Entonces, si yo a partir de tener ese entendimiento de el por qué intento ayudarles a encontrar su luz interior para que puedan ver con más claridad, no lo que vivo yo, sino en que viven ellos, es en donde podremos estar un poco mejor. Pero si ellos no se abren a eso, porque no depende de mí, yo puedo ofrecerte lo que tengo, no imponerte. Por más que insista, siempre es que insisto en el ofrecimiento, en acercarlo, en buscar distintas maneras para poder acercarte lo que puede ser útil y lo que tengo a disposición. Pero no es para imponerte, ¿no? Tenés libre albedrío, yo no puedo entrometerme. Claro. Entonces, ofrezco. Es decir, con amor hago todos los intentos, pero cuando el amor no puede llegar, aparece el otro maestro en la vida, porque el amor es el maestro de los maestros todos, se dice en los cielos. Pero también hay un maestro que es el que más visita a los humanos en la tierra, que es el dolor. Entonces, en algún momento puede que por rechazar tanto al amor, llegue el dolor a nuestras vidas. Y cuando uno se quema, no quiere volver a tocar ni acercarse más al fuego. Y mire que le estuvieron advirtiendo a uno, cuidado, te vas a quemar, no te acerques tanto, ten más prudencia, y nunca uno escuchaba hasta que se quemó. Bueno, el dolor no viene a castigar, viene como consecuencia de no haber escuchado el amor, ¿no? Cuando uno no escucha el amor, el dolor viene a darnos la enseñanza que el amor no pudo dejarnos. Y el dolor a veces, justamente, con un hecho que nos toca muy profundamente, nos deja y nos recuerda lo que el amor nos vino hablando durante tanto tiempo, ¿no? Porque uno ahí se acuerda y dice, pensar que yo nunca le presté atención a tantas veces que me lo advirtieron y ahora entiendo lo que me advertían. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, por ahí uno tiene que saber cuándo tomar distancias, porque a veces el tomar la distancia es más sano que el estar cerca acosando, es decir, queriendo presionar al otro a que entienda. O cambiarlo, yo no debo de cambiarlo también. Claro, yo no tengo que ponerme en exigente y pretender que los demás en mi familia me entiendan en mi forma de ser, porque no están obligados a entenderme. Yo, si estoy considerando que tengo una visión más amorosa de la vida, tengo que fortalecer esto y justamente mirarlos con más amor y ver en qué puedo ayudar para que se den cuenta que no necesitamos estar enfrentados porque a lo mejor tenemos unas maneras distintas de abordar una situación. Pero cuando no se entiende, cuando hay necedad, ¿no? Cuando es necia o son necias las personas, tomar cierta distancia, porque nuestra presencia a veces va a resultar molesta. Es decir, las personas que están acostumbradas a vivir en la oscuridad le toman miedo a
la luz. Es decir, es lo opuesto a lo que pasa a un niño, ¿no? De niño le tenemos miedo a la oscuridad, de grande le tenemos miedo a la luz. Bueno, es decir, ¿por qué miedo a la luz? Y porque la luz pone en evidencia lo que no queremos ver. Entonces, si soy una persona que intenta desde su luz ayudarle a aclarar algo a alguien y soy demasiado insistente, en realidad lo que estoy haciendo es siendo una luz que se acerca a su vida a pretender que vea lo que no quiere ver. Y no lo quiere ver porque le lastima. Entonces, tengo que ayudarle a ver, en todo caso, dentro de lo que puedo, de una manera respetuosa y no invasiva y no insistente. Entonces, me alejo. Es decir, sabés que contás conmigo para lo que necesites y cuando sea y sabés en dónde estoy, pero no pretender y querer cambiar, ¿no? No ir a la casa a querer forzarle o a la vida de O la hacerle persona o las acercar. cosas. Sí, Bueno, Celia. en las familias, en las parejas, algo que está muy presente es querer cambiar al otro para estar bien yo. Entonces, yo vuelvo con el corazón henchido de amor y quiero compartirlo y brindar, y la otra persona no lo entiende y ve que yo me he desviado y no sé la persona que era y empieza a criticarme por esto y quiero que me entienda y que me comprenda, entonces intento lavarle la cabeza haciéndole entender lo que yo siento. Pero es que lo que yo siento es el resultado de lo que vivo y lo que vivo es en función de lo que entiendo. Pero hay una gran diferencia con la otra persona que no lo entiende, por eso no lo vive y por eso no lo siente. Entonces, no lo va a entender porque yo se lo explique, yo lo entiendo porque lo vivo. Entonces, tengo que tratar de, a través de las explicaciones o de una claridad verbal, llevar a la otra persona a que sienta que necesita cambiar o que puede cambiar o que hay otras alternativas. Hay una frase en un libro que está en los cielos que se llama el libro de los iniciados, ¿no? Solo los iniciados tienen acceso, pero hay una frase en ese libro que dice, la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y eso solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Wow. Entonces, con amor hay que llegar. Y no se trata de atar a nadie, pero presentarlo de tal manera que se sienta atraída por lo que uno ofrece y comparte. Y entonces realizará el esfuerzo cuando lo sienta, cuando lo entienda y con la intensidad que considere, se entregará a cambiar. Pero está en él, no en mí. Entonces, cuando veo que se vuelve algo dañino, hay que tratar de tomar distancias. Tomar distancia no es irse a vivir a otro lado, es saber respetar la individualidad, no precisamente, Exacto. pero a veces sí. Es decir, yo tuve mi proceso de despertar mientras convivía con mis padres, pero yo tuve un proceso de despertar que fue algo muy interno y de experiencias personal. Pero cuando yo quise compartir con ellos, empezaron a preocuparse. Me decían, dice, vos estás dentro de una secta, a vos te están lavando la cabeza, ¿con qué personas estás que te están diciendo esas cosas? Digo, no, yo no estoy con nadie, no estoy siguiendo a nadie, es el resultado de mi entendimiento, de mi experiencia. Pero me di cuenta que estaban preocupados de verdad, no era Sí, que atentaban sí. contra mí, sino que no me entendían, pero a su vez, ¿cómo me van a entender si yo viví la experiencia, no ellos? Yo lo vi a Dios, no ellos. Entonces, para mí no es una visión de lo que quise ver, es una realidad. Entonces, eso que es una realidad para mí, de repente, no lo era para ellos. Y entonces estaban criticando aquello que se salía del molde. Pero Exacto. ese, Ajá, sí. bueno, la cuestión es que entendí que tenía que tomar distancia. La primera distancia fue empezar a dejar de compartir muchas cosas que a mí me llenaban el corazón, pero que a ellos les preocupaba. Mm. Entonces, si le voy a acercar lo que para mí es una luz y para ellos es algo amenazante, entonces me modero lo que comparto. Y lo que comparto es a través de mis acciones. Y voy a tratar de volcar lo que aprendí en hechos. Y entonces servir a través de los hechos, no buscar las palabras. Entonces, como comenzar a dar ejemplo, ¿no? Es mucho menos invasivo cuando alguien nos da ejemplo a través de hechos
sin que nos diga nada, que cuando intenta venir a nuestra vida querer convencernos de algo. Total. Porque yo tengo la libertad de al ver a esa persona de pensar y de decir, qué bárbaro, ¿no? Lo que está haciendo, cómo me gustaría poder hacerlo, o cómo lo hará. Y me puedo acercar y preguntarle. Pero si esa persona viene a mí y me quiere decir que lo que yo estoy haciendo está mal, que lo que ella hace está bien, que yo tengo que hacer lo que ella hace, a mí me molesta eso. Entonces, a veces hacemos esto, Sí, lamentablemente, no solo sí, abordado desde lo espiritual, sino en lo diario, en lo cotidiano, ¿no? No sé, en las relaciones. Es sí. decir, siempre estás dejando las cosas fuera del lugar, en la Sí. casa, ¿y por qué en el orden? No sé, por ejemplo. Bueno, El es que día a siempre está día. haciendo lo mismo Sí. porque es lo que entienden. Entonces, uno tiene que entender al que no entiende y saber que para cambiar, cualquiera sea el error o el desacierto, se necesita tiempo, tiempo de entender, tiempo de práctica, tiempo de revertir, tiempo de frenar para comenzar a corregir el rumbo o modificarlo, rectificarse. Entonces, hay que acompañar esos procesos, no puede uno exigir porque simplemente, así como yo lo entiendo, el otro lo tiene que entender. No, estas cosas que yo estoy hablando, yo las sé de hace mucho, porque tengo memoria de haber vivido en otros tiempos. Entonces son cosas que aprendí a través del tiempo. Las tengo presentes, tengo claras, cosas que he dicho, cosas que he vivido, cosas que he expresado con personas que me encuentro y me puedo encontrar el día de hoy, que fueron de alguna manera partícipes de mi partida en aquellos momentos, porque partí de maneras muy extremas en otras vidas, lapidado y ahogado y muchas formas, y me encuentro, pero no siento de alguna manera querer o tener que vengarme o castigar a alguien. O sea, me duele Ay, el no, daño que se han perdóname, hecho. perdóname ahí, o sea, esto está buenísimo. ¿Tú te has encontrado en esta vida personas que en vidas pasadas te hicieron daño? Sí, sí. Wow, A mí y a seres queridos. Sí, wow. sí, Y, sí. wow, o sea, no, tú estás en otra jaula mucho más arriba que la mía. No, Sí, no. no, no, es que todos nos encontraremos, nada más que por ahí muchos no lo reconocen y no lo recuerdan. Y en realidad, como no lo recuerdan, se referencian más y toman como más valioso la reacción del momento. Okay. Entonces, puede que me sienta bien porque lo que hizo en este momento me agradó, o puede que me sienta mal porque sus acciones no van alineadas con las mías, no hay empatía. O puede que perciba algo que está ahí presente en donde en algún momento se generó, ¿no? Es decir, no sé, tal vez, no creo que no nos vamos del tema porque seguimos hablando de cosas que tienen que ver con el karma y con las deudas que tenemos de otro momento, ¿no? Claro. Jesús decía, cuando estaba vivo, que no está escrito, pero Jesús decía que no solamente no pagan el karma que traen cuando vienen, sino que se van llevándose más. Entonces, eso no depende de que recuerden otras vidas, depende de que estén atentos en Claro. estas. Nadie vive otras vidas, todos vivimos en el presente, siempre. Y lo que tenemos que tener siempre por delante nuestro es el amor. Es lo que tenemos que tener presente en nuestras acciones. Y entonces poner amor, no solo el amor de un interés personal, individual y separatista, sino ese amor que integra. El que lo que estoy haciendo es por el bien de todos, no solo pensando en lo que voy a obtener. Entonces, cuando yo estoy obrando de esa manera, es en donde me alineo con la divinidad y empiezo a saldar las deudas que tengo. ¿Por qué? Porque empiezo a generar, a producir, compartiendo es que se multiplica, ¿no? Entonces, no es amarrocando o juntando o atesorando lo que tengo que no comparto con cualquiera. Con eso no voy a dejar de tener lo que tengo y son cosas materiales. Ujú. Otra vez cito lo que San Francisco de Asís dijo, ¿no? Lo único que nos llevamos de esta vida es todo lo que damos. Eso es lo único Wow, que qué nos lindo. llevamos. Entonces, es decir, analicémoslo, preguntémonoslo y tratemos de encontrar una salida. ¿Qué estamos haciendo por buscar los tesoros de los cielos en esta tierra en la que estamos hoy?
Y cuántas cosas, el tesoro en los cielos es el amor, es todo aquello que podemos dar, lo que podemos hacer por la necesidad de nuestros semejantes. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a las cosas nuestras, nuestras conveniencias? No está mal amar al prójimo, no está mal amar una pareja, no está mal amar y por amor formar una familia, no, pero es una base, es un principio, pero ese no debe ser el fin. Ajá. Es, es decir, el propósito debe ser de transitar la vida siempre siguiendo el amor de Dios. Eso nos acerca a Él. Y el amor tiene que estar presente en nuestras acciones. Es que es lo que vino a enseñar Jesús. Vino a enseñar muchas cosas que la gente no entendió como una enseñanza para ellos, sino que lo tomó como algo que el Señor expresa que Él puede hacer. Entonces, es decir, tenemos que vivir por amor. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Todos somos el Hijo del Hombre. Vinimos a servir, no a ser servidos. Entonces, eso nos enaltece, eso nos eleva, ¿no? Es decir, no vino a mostrar lo que Él puede hacer, vino a mostrarnos lo que somos capaces de hacer. No es que el Jesús obra milagros, el amor de Dios obra milagros en la vida de cada uno cuando lo ponemos de manifiesto a través de nuestras acciones. ¿Y cómo se hace presente si no es manifestándolo? Entonces, cuando yo pienso egoístamente y trato de sacar provecho de alguna situación o tan solo salir yo teniendo alguna ventaja y no me interesan los demás, no le estoy dando lugar a la manifestación del amor. ¿Y qué milagro espero? Exacto. Si yo le estoy cerrando las puertas al amor. Es una opción mía de tomar la mano que me tiende el amor o de seguir el egoísmo o ese camino de oscuridad, de ignorancia que me muestra el ego falto de formación, ¿no es cierto? Entonces, las cosas pueden cambiar a partir de que nosotros decidamos. Hoy estamos forjando nuestro futuro, como decías al inicio con respecto al karma como una de las formas de abordarlo. Cosechamos lo que sembramos. Hoy tal vez hay hambre, puede ser que no hayamos sembrado y entonces no tenemos que comer, porque Dios es justo, no le regala nada a nadie. Entonces, si yo no trabajo, no tendré. Y no es importante conocer nuestro futuro, tratando de adivinar o ver de alguna manera mágica cuál será. Lo podemos saber fácilmente, es que observando por dónde transitamos. Cada paso que estoy dando es la referencia de hacia dónde me dirijo. Cuando doy un paso con amor, me acerco más al amor. Cuando doy un paso egoísta, atraigo hacia mí todo lo que es ese resultado de la oscuridad en la que se vive en el egoísmo. Entonces, tengo que estar atento a lo que hago hoy. El eterno es en el presente. Entonces, no nos preocupemos por el futuro y no hay que centrar... A ver, la persona que mira el horizonte y está viendo que parece paradisíaco aquel lugar y no deja de mirar aquel horizonte, va a vivir tropezando, porque hay que ver por dónde uno camina. Es decir, no es estar viendo allá, es estar viendo aquí. Entonces, cada vez que yo, lo sé porque así el padre me lo dijo, ¿no? Él me dijo, cuando te detengas a ayudar a alguien, no olvides que tu camino continúa. Porque yo pensé que lo más importante era llegar a mi destino, que era volver a la fuente. Para mí era lo más importante. Pero pude empezar a ver que yo hería a muchas personas, porque para mí lo más importante era llegar a la fuente, y no me interesaba a quién tenía que hacer a un lado para llegar a la fuente. Pero me di cuenta que a muchos de los que hacía a un lado no los atendía, no los entendía, no les prestaba atención. Pero cuando él me dijo eso, empecé a prestarle atención. No te olvides que cuando te detengas a ayudar a alguien, tu camino continúa. Me di cuenta que cuando yo miraba con amor la vida del otro y trataba de hacer lo que estaba a mi alcance por ayudarle, era que lo veía más cerca a Dios. Sí, Entonces, no hermoso. era llegar a algún punto material, ¿no? Sino que era en eso, en lo cotidiano, en el trabajo, en la casa, en la soledad, en el dolor, en la alegría, es decir, en todo momento tomar en cuenta que, bueno, no estamos solos y que podemos cambiar las cosas. Y empieza por uno. No vinimos ninguno a cambiar el mundo, vinimos a superar nuestras limitaciones y a ir llevando luz en la oscuridad.
Lo que tanto tememos, que es lo que está en la oscuridad, es lo que tenemos que conocer, no temerle. Entonces, la luz solo, ¿dónde se puede expandir? Hacia las regiones oscuras. Claro. La misma luz no crece. Y las regiones oscuras es lo desconocido. Y la única manera de conocer qué hay en lo oscuro es llevando luz. Entonces, el conocimiento es la luz. Y la luz con la que tenemos que llegar a esa oscuridad es con la que ya tenemos nuestra inteligencia, nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra fuerza, nuestra firmeza. Bueno, hacia ahí avanzamos y eso conquistamos y así vamos creciendo y así también va perdiendo protagonismo y presencia y fuerza la oscuridad, ¿no? Qué maravilla. Muchas gracias. Qué hermosos mensajes. Me siento muy, muy agradecida contigo, Daniel, una vez más, tanta sabiduría, tan generoso que nos compartes. ¿Cómo aprendemos de ti? De verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias también por escucharnos, por estar atentos. Nos vemos pronto con un tema que ya lo tengo ahí cocinando, que sé que les va a Bueno, encantar y después te lo cuento por interno. ¿cómo Te dejo no? este tiempo para que te despidas y a todos gracias, gracias, gracias. Este espacio es tuyo, Daniel. Bueno, sí, un poco recordar lo que dije en un momento al pasar, pero que para mí es muy profundo y entiendo que debería de ser para todo aquel que busca de comprenderlo, ¿no? Entender que la vida es el camino y la vida vivida con amor es el que nos conduce hacia Dios. Y yo dije esto que él me dijo, porque es así, pero ¿por qué y cuándo me lo dijo? Me lo dijo en un momento en el que había mucha angustia en mi vida, por situaciones que tenía que resolver y que estaban ahí pendientes y que me aquejaban y no sabía cómo hacerlo y no sabía qué decisión tomar, si tomar esto o dejarlo. Y si lo dejaba, sabía que algo iba a perder. Y si tomaba esto, sabía que mucho iba a ganar, pero a costa de perder. Entonces se creaba esa crisis en el interior. Pero no era o una cosa o la otra, o para sintetizárselo, no era la materia o el espíritu, era unificar todo amorosa y armoniosamente. Entonces, la vida es el camino, no hay alguien que tiene un camino espiritual y otro que no. Todos estamos en el camino espiritual porque somos espíritus. Entonces, la vida es el camino por donde transitamos. Y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí, dice Dios, es decir, que Hermoso, nos conduce hacia Dios y hacia la luz, ¿no? Bueno, tomémoslo en hermoso. cuenta. Muchas gracias, Daniel. No hay de qué. Un honor tenerte aquí nuevamente y nos vemos pronto. A todos muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta Chao, luego. chao.